Llegamos al final de una lección maravillosa, es una lección tremenda en la que hemos estudiado algunos temas sobre el Evangelio de Juan, o que el Evangelio de Juan nos presenta. Claro, a veces pensamos nos hubiera gustado ser exhaustivos en cada pasaje, pero creo que hemos aprendido muchísimo. Y agradecemos a nuestro pastor Dani Perla que ha estado con nosotros para comentar esta lección. Y en esta última semana vamos a hablar sobre el epílogo. Pero desde ya les recuerdo, no estamos terminando de estudiar porque la próxima semana vamos a comenzar un nuevo ciclo de estudios con un tema también muy profundo. Hoy vamos a hablar sobre el epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Y para eso vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, venimos ante tu presencia suplicando que tu palabra ilumine nuestras mentes y corazones a fin de fortalecer nuestra fe. Gracias por lo que hemos aprendido y lo que todavía nos falta de aprender de tu palabra. Permite que esto nos lleve más cerca de Jesús, Amén. porque lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Para el día de hoy, pastor, vamos a hablar de el encuentro en Galilea, así se titula nuestra lección para hoy, que sucede después de que Jesús ha resucitado. Y para resumir un poco el comentario, usted nos ayude a entrar allá de lleno a nuestro estudio de hoy. Parece que Pedro y algunos otros discípulos deciden que van a volver a su actividad cotidiana, que era ser pescadores, van a pescar. Ahí tienen un encuentro con el Señor Jesús. Y hay toda una conversación, ya vamos a hablar sobre eso en estos días, pero ¿qué verdades podemos ya extraer de aquí, de lo que está sucediendo con la vida de Pedro y los discípulos después de la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo? Muy bien, creo que el Evangelio de Juan bien pudo haber terminado con el capítulo 20. Creo que estaba ya listo para el cierre. Por esa razón, a esta sección del capítulo 21 se le llama el epílogo. No voy a entrar aquí, no vamos a entrar en las teorías si esto lo escribió Juan o fue alguien que lo añadió después, pero yo creo que tiene lecciones para nosotros de lo que la resurrección de Jesús logró en favor de sus discípulos. Aquí en esta sección, y es bien interesante, hermano Gerson, después de la resurrección de Jesús ya no vemos tanta enseñanza. Esa ya se las había dado. Los capítulos 14 de Juan al 17, Jesús ha entrado en intimidad con sus discípulos, les ha revelado todo y ahora tiene que ver con habilitar a la iglesia. De hecho, creo que una de las historias que aparecen acá es una tremenda parábola actuada de lo que Jesús tenía en mente que la iglesia llegara a ser para la iglesia, tanto en ese momento que eran los discípulos, para poder atraer a nuevas personas al conocimiento de Jesús. Recordemos siempre, y no puedo dejar de mencionar eso, que Juan tenía en mente a los cristianos de la segunda generación, aquellos que no tuvieron contacto con Jesús, ni con alguien que tuvo contacto con Jesús, pero que nos muestra que lo de la primera, que aquella persona, bueno, en este caso lo de la primera generación que eran los discípulos, o nosotros que ya hemos tenido un contacto con Jesús, podemos ser fundamentales para traer a otros a Cristo Jesús. Y creo, pastor, que sé a qué historia se refiere y me gustaría que la comentáramos porque de verdad que tiene grandes lecciones para nosotros. Además de que ahí Jesús hace de nuevo un milagro que debería haberles recordado el llamamiento que les hizo anteriormente a Pedro y otros discípulos, el milagro de una abundante pesca o abundancia en la pesca. Me llama la atención, pastor, esta conversación que tiene Jesús con Pedro. Y me gustaría que nos ayudara a poder dilucidarla. Cuando hubieron comido, dice el verso 15 del capítulo 21, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Me voy a detener ahí porque creo que luego hay una información muy interesante, pero, pastor, ¿por qué se dirigió Jesús a Pedro específicamente con estas preguntas que
claro, debo decirlo desde ya, en nuestra versión, en la que yo leí, la versión 60, tal vez no se logra comprender bien las palabras que están implicadas, pero se nota que hay algo ahí de fondo por esta conversación tan íntima entre estas dos personas, conociendo el trasfondo de que Pedro había negado a Jesús. Muy bien, creo que esto es bien interesante, la pregunta que Jesús le hace a Pedro. Él le dice, ¿me amas más que estos? O sea, lo compara con los discípulos. ¿Por qué razón? Porque Pedro, antes de su negación, Pedro había sacado a los demás discípulos y él había dicho, mira Señor, aunque estos te nieguen, yo no te voy a negar. Tremendo. Y ahora sabemos que la hora de la prueba resultó clarificadora y Pedro negó a Jesús. Entonces ahora Jesús quiere que Pedro se dé cuenta y también los otros discípulos se den cuenta. Y entonces lo que Jesús hace acá, lo que tenemos nosotros es que Jesús está tratando de darle una lección a Pedro. Yo voy a ir a la lección de una sola vez. No sirve eso en la vida espiritual de estarse comparando con otros. Creo que aquí tenemos una tremenda lección, hermano Gerson. Y al finalizar este año 2024 y al finalizar esta lección sobre el Evangelio de Juan, necesitamos nosotros ver que uno de los problemas grandes que tal vez estamos teniendo como cristianos son las comparaciones. Sí. Mira, no, yo hago esto, no, tú haces esto, no, yo no hago esto, tú sí, o yo sí hago esto, tú no. Y eso no nos sirve para la vida espiritual. Nuestra devoción debe ser con Jesús personalmente y no comparar. Yo no puedo comparar, bueno, si su devoción con Jesús es mayor o menor que mi devoción. Creo que cada uno tiene que estar enfocado en su relación con Cristo. Así que una comparación en la vida espiritual no nos sirve. Debemos tener mucho cuidado porque me parece que ahora abunda mucho eso y recordemos en este caso la experiencia de Pedro. Ahora bien, con respecto a lo que Jesús le encarga a Pedro, Jesús le pregunta frente a los otros discípulos, Pedro, ¿tú me amas? Y Jesús definitivamente lo que hace en ese momento es como un cirujano. Él va a abrir una herida, pero él necesita que esa herida sea sanada. Recordemos que Pedro había estado pensando que para él se acabó todo, negó a Jesús, Jesús murió y ahora que se da cuenta que ha resucitado, Pedro dice, bueno, aún así, ¿será que me va a perdonar? ¿Será que me va a admitir de nuevo en el grupo? Y Jesús viene, y esto es bien interesante. Aquí otra lección que tenemos es que, como ponen en el gimnasio, ¿verdad? No pain, no gain. Sin dolor no hay ganancia. Y lo que tenemos aquí es que a veces necesitamos pasar por pruebas, dificultades, y esa es la razón por la que Jesús dijo que muchos ricos no entrarán al reino de los cielos, porque no tienen dificultades, y a veces las dificultades en la vida uno le ayudan a acercarse más al Señor. Entonces Jesús va a hacer esto doloroso para que Pedro se examine a sí mismo. Gracias a Dios Pedro ha aprendido la lección a no confiar en él y dejar todo en las manos de Jesús. No voy a entrar tampoco al juego de palabras que hay en griego. Jesús pasa de esas palabras del amor que es ágape. Pedro responde siempre del amor filial, fileo, una palabra griega que es amor, no como el ágape, pero algunos tratan de hacer ahí, bueno, yo a veces también he sacado algunas conclusiones, pero al final creo que lo importante es que Jesús aceptó la respuesta de Pedro, Pedro reconoció su error. Y ahí, pastor, me gustaría, porque esa línea que usted ha tocado de no nos sirven las comparaciones, nos lleva o nos hace un llamado a la humildad. Y me gustaría, pastor, que nos ayudara con respecto a esto. Realmente ante la cruz, ¿de qué podemos jactarnos los seres humanos? Y como cristianos nosotros, ¿cómo podemos reflejar la humildad que se espera de nosotros? Que creo que está reflejada también en la respuesta de Pedro al decir, Señor, yo no puedo decirte más, tú sabes todas las cosas, yo trato de hacer lo mejor que puedo y aquí estoy. ¿Y qué lección hay ahí para nosotros que tratamos con todos nuestros hermanos y que debemos relacionarnos con ellos de aquí hasta que Cristo venga por segunda vez? Bueno, creo que Dios nos ha regalado este maravilloso pensamiento en la lección. A mí me llamó la atención esa frase que dice, sin duda,
la humildad es una de las mejores cualidades para el ministerio, porque hace que el centro de atención sea Jesucristo y no uno mismo. La humildad. Y estamos cerrando este año. Yo creo que Dios quiere que nosotros aprendamos a ser humildes. Y aquí voy a retomar una historia que está al principio del epílogo, el capítulo 21 de Juan, porque nos muestra lo que es la humildad. Recordemos que los discípulos se habían ido a pescar, pero no pescaron nada toda la noche. Ahora que es de madrugada, pues ellos tenían redes. Las redes se usan para pescar en la noche porque toma a los peces por sorpresa. Hay técnicas para pescar en el día, que es poner señuelos, cosas que atraigan a los peces. Bueno, los pescadores, yo no soy pescador, pero he leído, los pescadores saben esto. Y ahora ya era de día, prácticamente estaba amaneciendo. Ven a alguien en la orilla que les dice, mire, hijitos, otra manera que Jesús llama a sus discípulos, ¿tienen algo para comer? Ellos no sabían que era Jesús. Y bueno, dice que Juan, nuevamente Juan lo reconoce y dice, es el Señor, dice, pero Él les da una orden, ok, no han pescado nada, tiren la red al otro lado de la barca. Y entonces ellos lo hicieron y pescaron una gran cantidad de peces, incluso los contaron, 153 peces, y la red no se rompía. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué los discípulos no pescaron nada toda la noche? Sabe que aquí, aunque no hemos hecho un comentario extenso de esto, aquí Jesús, tal vez voy a hacer solo un comentario teológico, aquí Jesús está actuando como el segundo Adán, con todos los poderes y el dominio que tenía el primer Adán, poder y dominio sobre la naturaleza, porque Él llama a los peces y los peces vienen a la red. Y esto tiene que ver con la naturaleza de Cristo. Bueno, ¿qué naturaleza tenía Jesús? ¿De Adán o después de Adán? De la caída. Pero aquí Jesús manifiesta un poder en su naturaleza humana ya resucitado, como Adán tenía al principio. Y aquí también nos muestra la inutilidad del esfuerzo humano. Hemos pescado toda la noche, pero no agarramos nada, y esto nos ayuda a depender de Jesús. Y entonces, tal vez concluyo, hemos tratado de ir rápido porque la verdad que el material es muy bueno, pero también tenemos que concluir. Y sabe, hermano Gerson, esta es una parábola y nos muestra tanto este tema de la humildad como la misión que Jesús tiene para la iglesia, porque la red representa la unidad de la iglesia, la unidad de la primera y la segunda generación. El esfuerzo de los discípulos por pescar y que no pescaron nada representa al ser humano sin la ayuda divina. Vamos a predicar, queremos hacer esto, queremos ganar almas para Cristo, pero por nosotros mismos no podemos. Necesitamos hacerlo a la palabra de Cristo Jesús. Y Jesús parado en la orilla representa ese Jesús que ya no está físicamente presente, pero que Él da su palabra. Y entonces la iglesia actúa basado en su palabra, y entonces tiene la capacidad de atraer a una cantidad de peces que es la segunda generación. Entonces esa es la parábola aquí actuada de lo que representa esta historia. Recordemos, sin Jesús no podemos hacer nada. Pero decimos a veces, no, pues estamos haciendo algo, sí, pero algo que no es duradero. Sin Jesús, Él lo dijo claro, sin mí nada podéis hacer. Necesitamos mantenernos humildes y necesitamos mantenernos unidos unos a otros. No importa cuándo tú conociste el Evangelio de Cristo, necesitamos unirnos y seguir las palabras de Cristo para atraer a otras personas a Él. Y pastor, con eso en mente, me gustaría que orara por nosotros justamente para que hoy dejemos las comparaciones, dejemos el esfuerzo humano sin Dios, porque claro, tenemos que hacer nuestra parte, pero tiene que ser bendecido por Dios a la orden, como nos ha dicho nuestro pastor, de la palabra de Dios. Ore por nosotros para que hoy tomemos esa decisión de realmente tener un encuentro con el Cristo resucitado. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta maravillosa lección de tu palabra. Gracias por este estudio que nos has dado este trimestre. Queremos verte a ti, Señor. Queremos enfocar nuestra mirada en Jesús. Prepáranos para lo que viene, para los siguientes días, el próximo año, y hasta ver a Jesús venir en gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.